Hola, muy buenos días compañeros. Nuestro grupo está conformado por Lady Viviana Salazar, Aldair Guevara y quien les habla Yasmina Arroyave. El día de hoy vamos a hacer la lectura de la monitoría fetal. En nuestro caso, nuestra monitoría fetal la vamos a dividir en diferentes fases, ya que podemos observar varias situaciones diferentes y en un solo intervalo de 10 minutos podemos perder información. Al inicio de la monitoría lo que debemos definir como tal es la línea pues isoeléctrica, que es como la base de la frecuencia cardíaca fetal. Eh, Iniciando la monitoría la vemos reposando sobre una variable de 155 latidos por minuto y finalizando la vemos sobre una constante de 160 latidos por minuto. Recordemos que para poderlo tomar como bradicardia o taquicardia, entonces en la monitoría fetal debe ubicarse por fuera del rango normal sostenido por más de 10 minutos. La variabilidad la vamos a encontrar en este punto y en este punto más adelante, en este momento, la variabilidad la vamos a observar en el punto más alto que serían los 160 latidos por minuto y en el punto más bajo serían los 150 latidos por minuto, donde la diferencia entre ambos es de 10 latidos por minuto, una variabilidad dentro del rango normal. Vamos al siguiente punto donde vamos a encontrar una frecuencia más alta de 170 y la menor es de 160, donde la diferencia entre ambas es el resultado de 10 latidos por minuto. Ahora para poder definir el intervalo, entonces vamos a evaluar que debemos reconocer cuánto equivale cada espacio en nuestra monitoría. Eso lo observamos aquí, donde nos dice que 1 centímetro equivale a 1 minuto, cada espacio equivaldría a 30 segundos. En este primer intervalo que vamos a evaluar podemos observar varias cosas. Observamos unas desaceleraciones que llevan a una frecuencia cardíaca mínima de 70 latidos por minuto, considerando estas desaceleraciones como desaceleraciones variables severas por el punto de descenso en la monitoría con una duración de 1 minuto en el descenso. En contraste con la dinámica uterina, observamos una contracción muy pequeña que no cumple con los criterios de una contracción real, siendo esta considerada como contracción de Braxton-Hicks, conocida como falsas contracciones. Recordemos que las contracciones deben ser con una presión mayor de 40 a 60 milímetros de mercurio, siendo en ellas su punto máximo de 20 milímetros de mercurio. En este avance de la monitoría observamos unas desaceleraciones que dependen donde hagamos la comparación podríamos cambiar la condición. Vamos a realizar la comparación con esta primera contracción. La contracción llega con una fuerza máxima de 60 milímetros de mercurio, comparando el nadir de la desaceleración y el acme de la contracción trazando una línea, observamos esta como una desaceleración tardía, lo que nos indica una posible hipoxia fetal. Y según la condición de la paciente, se debería considerar una cesárea de emergencia. Si hacemos la comparación con la segunda contracción, que tiene la misma fuerza de 60 milímetros de mercurio, entre el acme y el nadir podríamos decir que es una desaceleración variable donde existe una variabilidad en el patrón de la desaceleración, indicando un problema en el cordón, una posible compresión del cordón umbilical, un circular del cordón o alguna otra situación. Debemos estar pendiente de la monitorización a otra posible desaceleración que indique que esta compresión continúa del cordón que no permite la correcta oxigenación del feto. Considerando que en el más del 50% en este intervalo que estamos evaluando vemos desaceleraciones y según lo que la clínica podríamos considerar que esto es una hipoxia subaguda por la que se está cursando. En este segundo intervalo iremos desde el punto A hasta el punto B, donde la monitoría observamos que en base de la línea isoeléctrica existe una disminución consecutiva de la frecuencia cardíaca fetal, iniciando sobre 170 latidos por minuto y finalizando sobre 145 latidos por minuto. Observamos que existe una variabilidad disminuida o ausente en la mayor parte del intervalo, lo que podríamos tomar como hipoglicemia, sepsis materna, hipoxia o hipoxemia materna o neonatal, hipotiroidismo materno, sueño fetal. Ya revisando la clínica del paciente podríamos determinar
¿Cuál es la causa y el tratamiento? Observamos también ausencia de las aceleraciones en el intervalo evaluado en compañía de dinámica uterina sin presencia de las contracciones marcadas, lo que nos indica un estado fetal insatisfactorio en este momento y debe evaluarse la condición del paciente y el proceso a seguir. En este estudio podemos encontrar como varias alteraciones. Inicialmente podríamos considerar que el estudio se encuentra dentro de la categoría 3, que sería patológica. Encontramos una variabilidad ausente, desaceleraciones tardías como tal al inicio de la monitoría y desaceleraciones variables. Nosotros como enfermeros profesionales pues debemos informar la situación para que la atención sea de manera inmediata con la paciente. Lateralizar a la paciente, iniciamos con una hidratación de manera endovenosa y mejoramos como tal la parte respiratoria de la paciente. Realizar una pequeña estimulación al feto para verificar respuestas o en este caso hipoglicemias y los soportes necesarios para la atención.